entre el derecho de los no consumidores y los del derecho del consumidor. Entonces, la ley de seguros, que dice que la compañía de seguros responde en la medida del seguro, ¿se aplica o aplico la estructura de la ley de defensa del consumidor? Y para resolver uno y otro, ¿qué dos principios constitucionales tengo que tomar? El principio constitucional de la libertad de contratar, por un lado, y por el otro lado, toda la estructura de principios que rigen este tema, que son, como yo decía recién, la protección a ultranza de la vida, por el Pacto de San José de Costa Rica, y el artículo 42 de la Constitución Nacional, que me establece una protección específica del consumidor, que curiosamente, aunque no paradójicamente, protege al consumidor para que no sea considerado exclusivamente consumidor. Porque ¿qué trata de hacer el artículo 42? Hacer entender que el consumidor es una persona, es decir, no es un sujeto unidimensional, ni átono. Entonces dice, esta protección que se le da es justamente para considerarlo más que un consumidor. Entonces, frente a esas dos estructuras de principios, en uno en el cual está en juego el principio de protección a la vida y en el otro está en juego la libertad de contratar, en la ponderación, ¿cuál de los dos principios considero yo que tiene mayor valor? A mi juicio, tiene mucho mayor valor la protección de la vida, y en este caso la protección de la víctima, porque además en la protección de la víctima está en juego el derecho a la salud, que no es solo el derecho de acceso a la salud, es el derecho a la salud, el derecho a la integridad física. Y si a eso sumamos que la ley de tránsito establece el seguro obligatorio con una idea de socialización del riesgo, y a esto nos podemos incluso remontarnos a la estructura sociológica de sociedad del riesgo que trae Ulrich Beck y que es recepcionado en casi todo el mundo, no tengo duda de que tiene que ceder el otro principio de la contratación. Si cede ese principio, entonces ya, por la ponderación de principios, entro a analizar el sistema de reglas. Los sistemas de reglas no se pueden, que se contradicen, no se pueden aplicar a la vez. Entonces cae aquel de la ley de seguro y prima el de la ley de consumidor, porque he ponderado los principios que me han permitido tomar la decisión respecto de cómo resolver una cuestión que es netamente de derecho privado. Entonces, este análisis, obviamente, es un análisis que vale tanto para un juez de primera instancia como para un juez de cámara. Entonces, un juez de cámara de ninguna manera puede, cuando pretende solucionar una cuestión de derecho privado, dejar de considerar los fundamentos constitucionales. ¿Qué opinión tiene usted sobre la utilización de las acciones colectivas para tutelar intereses plurindividuales homogéneos? Bueno, tratar de acotarlo porque... Pero digamos, son conocidas también como acciones de clase. Las acciones de clase tienen su origen fundamentalmente en el derecho anglosajón, tuvieron un desarrollo muy importante en los Estados Unidos en la cuestión de los derechos civiles de las minorías negras, donde ahí comenzaron a desarrollarse las acciones de clase. Tiene recepción en el derecho comparado más cercano, en la Ley de Defensa del Consumidor de Brasil. Está el anteproyecto de procesos colectivos para Iberoamérica, donde también está ahí muy estructuradas las acciones de clase. En nuestro derecho, que no existían, han sido creados pretorianamente este año por el caso Alavi, por la Corte Suprema, donde hace todo un desarrollo más que interesante y las considera incluidas en el artículo 43 de la Constitución Nacional. ¿Por qué? Y esto es realmente interesantísimo, porque el artículo 43 de la Constitución Nacional menciona derechos de incidencia colectiva, que es una categoría que, digamos, doctrinariamente con ese nombre no se conocía hasta la sanción del artículo 43 de la Constitución Nacional. Entonces la Corte dice, dentro del derecho de incidencia colectiva están los derechos colectivos propiamente dichos, que tutelan un bien colectivo, por ejemplo el ambiente, y los plurindividuales homogéneos, que son aquellos individuales que están relacionados entre sí como consecuencia de una relación que los une en función de un hecho que tiene la característica de afectar a un número importante de personas. En el caso del bien colectivo, pongo el ambiente porque por ahí es el que es más fácil de comprender, pero hay otros muchos. En el caso del ambiente, este bien colectivo lo tutelo por una acción colectiva y los titulares de esa acción colectiva
son cualquiera de los ciudadanos, de los habitantes de nuestro país. Cualquier habitante tiene legitimación activa para ejercer esa acción. Hay una indeterminación total del sujeto activo. Esas acciones son el amparo colectivo, establecido en el artículo 43 de la Constitución, específicamente respecto del ambiente, la acción de cese del daño ambiental colectivo de la Ley 25675, que tramita vía el amparo, y la acción de recomposición o indemnización del daño, es decir, es de recomposición, en el caso no se pueda recomponer, se indemniza también de la Ley General del Ambiente. Y están estos derechos individuales que se ven, por ejemplo, hay un daño ambiental que afecta a un número indeterminado de personas. En ese caso, el daño al bien colectivo repercute sobre el bien individual. Todos esos titulares de los bienes individuales que están relacionados entre sí por ese hecho único que los ha afectado, pueden accionar conjuntamente vía estas acciones de clase. Esto tiene una serie de ventajas, es decir, sobre todo en los efectos de la sentencia, porque los efectos de la sentencia alcanzan a todos los de la clase, aun cuando no hubieran participado del proceso originario. Lo que pasa es que una vez que está la sentencia que determina la protección de la clase, los beneficiados de la clase ejecutan directamente esa sentencia mediante la acreditación de que pertenecen a la clase si no han sido partícipes del proceso madre, y de que han sido perjudicados, es decir, han sufrido un daño como consecuencia del hecho dirimido en el proceso base o en el proceso madre, y acreditan o mensuran el daño. Es decir, que lo que se discute es la existencia del daño, acreditada la pertenencia a la clase, y el monto del daño. Y una vez digamos que el tribunal determina ese monto del daño, se ejecuta la sentencia que había beneficiado a la clase. Yo creo que efectivamente, como dice la Corte, es una deuda legislativa. Ellos hablan de una inconstitucionalidad por omisión, por no existir una legislación específica sobre las acciones de clase, y han sido creadas vía pretoriana, con el estándar que establece la Corte, que es un estándar tomado fundamentalmente de la doctrina norteamericana, del derecho norteamericano. Obviamente, cuando se planteen las acciones de clase frente a los tribunales inferiores, en cada caso habrá que analizar ese estándar y verificar si procede o no. Ahí había una discusión en las primeras cuestiones sobre el caso Lavi, sobre si la Corte había asimilado las acciones de clase a la bagatela en lo que refería al daño. Y yo coincido con aquellos que dicen que no se, de ningún lado, en ningún momento surge del caso Lavi que la Corte considere que las acciones de clase van de la mano de la bagatela del daño. Simplemente dice que sería de difícil consecución la protección del bien individual si no se realizara vía la acción de clase, que eso no es lo mismo que decir que proceden solo en el caso de la bagatela del daño. Continúa el doctor Estrata con la pregunta. Le traslado una pregunta hecha por el doctor Rubén Norberto Comba, abogado de la matrícula. Dice: A. ¿Qué cambio consideran que deberían hacerse en el Poder Judicial para lograr un mejor funcionamiento y, sobre todo, devolverle la confianza a la población en la justicia? B. ¿Cuáles de esos cambios considera que usted podría hacer desde el cargo al que aspira? Lo dejo. Gracias. Bueno, quizás hasta excedería a la Cámara la consideración de cuáles son los cambios al Poder Judicial. Evidentemente, y esto es cierto, ha habido una caída, esto está incluso comprobado estadísticamente, de la confianza de la gente en el Poder Judicial. Pero creo que esto no es una cuestión exclusiva del Poder Judicial, sino que hay una crisis institucional en nuestro